Tú dices los mandatos y decretos, dice la Biblia de Victoria. ¿Todos dicen mandatos y decretos? No, preceptos y normas. Preceptos y normas. Uy, qué diversidad, ¿no? Lo importante es que no aparece ley, no aparece Torá. Ese término estaba en el Decálogo, en el capítulo 5, pero no está aquí. Mandatos, normas, preceptos, es diferente. Y no solo es diferente la palabra, sino también que esta, ha dicho Victoria, bueno, ha hecho el libro, refiere a vivir en esta tierra concreta de Israel, en este lugar concreto, en este tiempo determinado. Fijaos que la concreción tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que más concreto, más fácil de seguir. La parte negativa, como decía antes Gonzalo, es que tan concreto en una sociedad tan clara, que cuando vemos la nuestra nos vamos a horrorizar de muchos de ellos. Vamos a tener que hacer más esfuerzo bíblico para poder sacar un poco de alimento. Bueno, nos encontramos en un pueblo de Israel que entra en una tierra prometida que es muy idolátrica. Es muy idolátrica porque la tierra de Canaán, los dioses cananeos, son muchos, y además se adoran en muchos lugares, sobre todo en los altozanos, en las partes de las montañas, subías. Siempre la humanidad se ha relacionado con la divinidad mejor en las altas montañas. También es cierto que son relaciones menos personalizadas, más cosmológicas, más cósmicas. Entonces, primero que hay que hacer, destruir. Romper. Destruiréis, demoleréis, quemaréis, extirparéis. Y luego distinguimos esos lugares del lugar. El lugar de culto. Hay un lugar en concreto. Además, no habrá un lugar por cada tribu. Estará solo en una tribu. Y todos que sois muy astutos sabréis qué lugar es el que está refiriéndose aquí, claro. Es Jerusalén y en concreto el templo, ¿verdad? Está prefigurando ya, probablemente si esto se pone por escrito cuando de hecho el templo existe, pues con mayor razón, el templo de Jerusalén, el gran templo. Fijaos, vamos a dejar de hablar del Arca de la Alianza, que estará en el templo, para hablar del templo como lugar del encuentro con Dios. Ese Dios que a trozos otros cultos se encuentran en las montañas, va a haber un lugar en la tierra donde te vas a encontrar de tú a tú con Él. No tendrás que plantearte si estará o no escuchándome en el altozano de aquí o altozano de allá como los Baales, sino que va a haber un lugar único donde vas a poder encontrar a tu Dios y hablarle como un amigo habla a un amigo, o pues, ofrecerle distintas formas de encontrarte.
Bueno, qué bonito esto porque nos muestra cómo no es un rito gravoso. Es gravoso porque dejo algo que podría aprovechar para mí. Pero no es gravoso porque, primero, beneficia no solo a mí mismo, también a mi familia. Es un acto familiar. Y segundo, es un acto comunitario, de alguna manera. Y segundo, es un acto alegre. Estamos alegres, estamos festejando. Y a veces no nos damos cuenta de que Dios nos ha bendecido con una gran cosecha. Porque nos ha pasado otra cosa dura, porque no somos conscientes, festejemos, porque de hecho Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido, ¿no? Políticamente, socialmente, la servidumbre era un oficio, no siempre un castigo. En la sociedad judía no era un castigo ser siervo. Normalmente en muchos es que no valgo para trabajar, porque soy jovencito, porque soy mayorcito, entonces puedo trabajar haciendo servidumbre. Y un ejemplo de esto es que formo parte de la familia, porque por mi trabajo estoy en la casa. Entonces yo también voy a festejar, yo también me voy a Jerusalén a festejar con alegría, ¿no? Qué importante. Y añade a esto ya el levita. Os decía el otro día que si veis las tribus de Israel en algún mapa, no veríais ningún espacio para Leví, porque el espacio de los levitas era el cuidar del templo, pero no tienes tierra. Y entonces, ¿cómo comes si no hay cosecha? En un momento donde las tribus comemos del campo, pues comes de la generosidad de la gente que te invita, precisamente porque como tú cuidas de Dios por nosotros, nosotros te ayudamos compartiendo el alimento, ¿no? ¿Dónde estaba la vida que Dios daba? En la sangre. Es algo puro, es algo incontrolable. Es como el agua para la tierra, la sangre para el cuerpo. Con lo cual, si es de Dios, no me la puedo comer yo, porque es de Dios, la tengo que devolver. Y la devuelvo a la creación. Por eso había que echarla al suelo, porque es a la creación. No tengo derecho a disponer de la sangre. No tengo derecho porque es alimento divino. Y si me permitís, algunos exegetas también dicen que las infecciones en pueblos nómadas que van con las carnes y tal, suele venir si tiene líquido. Por tanto, la sangre tampoco era muy bueno porque si tenía la sangre se pudría antes la comida. Bueno, pues cogemos un poco de todo, un poquito de lo sociológico, un poquito de lo religioso, de todo seguro que habría en ese momento. Hasta ahora hemos visto los lugares de culto de Israel. ¿Qué pasó cuando llegó la nueva alianza? La nueva alianza pretende también, y en esto Jesús nos preparaba a través de este signo del templo, pretende también una relación personal, no una relación de posibilidad, a lo mejor Dios me escucha, a lo mejor no me escucha. Hay dos pasajes emblemáticos para entender lo que está en sombra en este pasaje que habla tanto del lugar donde tiene que haber el culto. Para lo cual hay que irse al Evangelio de Juan, uno de ellos al capítulo 2 del Evangelio de Juan.
tú llegas al lugar donde precisamente hemos cambiado los altozanos para que haya un lugar donde puedo hablar de cara a cara con Dios. Y no se escucha nada, porque entra Jesús y lo único que escucha es el mugido, la vaca, el otro diciendo, 3 por 2, la moneda que tú tienes, tal. Y entonces Jesús dice, esto no es, este es el lugar para hablar con Dios. Y tú has leído esto, Gonzalo, ¿no? ¿A quién echa Jesús del templo? Cuando dice que expulsó, ¿a quién expulsa? A los cambistas. Es que estamos en el Evangelio de Juan, que es muy interesante. Dice que expulsa a los mercaderes del templo. ¿A quién expulsa? Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Fijaos, el de Juan, muy bien, Carmen, matiza. Jesús difícilmente echa a los hijos del templo. Echa a los pobres animalicos que no vienen a rezar porque los micos no rezan. Y da oportunidad a que los dueños se queden. Porque Dios sí quiere hablar con los dueños y con los cambistas. Dios sí quería. Probablemente se fueron. Obviamente cuando supieron que era rey pues se fueron a perseguirla. Pero yo no tengo nada contra que tú estés aquí porque Dios también quiere hablar contigo. Pero los animales, su espacio está aquí. Devuélveles a su lugar y tú ponte a escuchar. Primera cosa importante. Y segundo, aparte de este dato que en Juan es especialmente interesante, aparece el cambio de templo. Del templo físico de Jerusalén que va a ser destruido, ¿de quién es el templo ahora? Jesús. La humanidad de Jesús. Va a ser el nuevo templo. Va a ser un templo que se va a mover y todo, que va a ir moviéndose. Soy el nuevo templo, donde se va a hacer no todos los sacrificios, sino como dice Hebreos, un único sacrificio. Y de hecho, cuando se desvela la divinidad de Cristo, porque le atraviesa el soldado, ¿qué le pasa al templo? Se rasga la cortina que tapaba el Sancta Sanctorum, que tapaba el Arca de la Alianza, se rasga, porque ya no hace falta, porque ya el templo es distinto. Es la humanidad de Cristo. Importante, una evolución más. La humanidad de Cristo se puede expresar de muchas maneras, pero es verdad que la humanidad de Cristo, en el propio persona física de Cristo, pues resucitó y ascendió a los cielos. ¿Cómo alcanzo la humanidad de Cristo? De 3 maneras. Una, la palabra de Dios. 2, los signos sacramentales, uno de ellos la Eucaristía, que tenemos las capillas, la velita roja, que te recuerda que está ahí. 3, este Evangelio, el templo del corazón del cristiano que está bautizado y tiene el Espíritu Santo, y que adora en espíritu y en verdad. Todos somos templos, habéis visto eso, templos del Espíritu por el bautismo, ¿no? Participamos de la humanidad de Cristo en tanto permitimos que seamos templo. Con lo cual, no es que hayamos variado lo que dice Deuteronomio porque hay un lugar del encuentro con Dios. Es verdad que lo sigue habiendo. No hace falta la posibilidad, no, hay un lugar. Pero ese lugar está en la humanidad de Cristo, de la cual participan los sacramentos, ya digo, uno de ellos la Eucaristía, que todos conocemos, la adoración, y el templo del bautizado, que forma parte del cuerpo de Cristo, y por tanto de la humanidad de Cristo, en espíritu y en verdad.
Fijaos que aquí aparece la razón, que os he dicho yo muchas veces de palabra, pero aquí lo veis escrito. Pocas veces se concreta tanto por qué la idolatría se supone que separó a las otras religiones de Dios en esta etapa de la vida. Una de ellas, la más detestable, era el sacrificio de bebés, que era, por desgracia, muy típico en los cultos determinados baales, buscando el favor de Dios. Y alguna vez intentó entrar en Jerusalén este tipo de cultos, no en el templo, pero sí en otros lugares que a lo mejor veremos o no en algún otro libro, ¿no? Y estamos ahora ya no hablando del culto, que es no en otro lugar que no sea el templo. Ahora vamos a otro no idolatría, no volver a idolatría. Y os aseguro que es un capítulo bastante desagradable. Bien, esto está muy claro el tenor literal del asunto. Los falsos profetas, ¿por qué son tan desagradables? Porque hablan en el nombre de Dios y engañan a la gente en el nombre de Dios. Y esto a Dios le duele. Le duele que se use su nombre para engañar, para mentir. En nuestro caso, estas falsos profetas, aparte de poder ser personas que a veces en el nombre de Dios dicen burradas, y hay gente que cuando, por ejemplo, el Papa tiene que describir y decir que hay una persona cuyos libros no son adecuados, hay gente que dice, ¡qué vergüenza! Parecemos la Edad Media. Hombre, no, porque en la Edad Media les hacíamos daño. Aquí no vamos a hacerles daño, pero no vamos a mentir. Este señor te dice que en el nombre de Dios vivas algo que es mentira, que te va a hacer daño, que te separa de Jesús, que te separa del prójimo. Pues chico, pues entonces no podemos. Ha habido grandes autores en la Iglesia que nos convierten en intimistas, pero que pasemos del prójimo. Pues a veces la Santa Sede tiene que decir, es imposible una espiritualidad cristiana que sea tan íntima que te olvides del prójimo. No, pero yo creo que a ti Dios te pide que te acerques más a Él, así que deja a tu familia, deja a tus hijos y vete a vivir la vida. Pues lo siento, no es Dios. No es Dios. O no es este, será otro. Y en ese sentido sí que mantenemos la verdad de este punto. No matar al profeta, por Dios, pero sí le sacamos del corazón, porque no nos va a hacer bien. Vamos a hacer un mix, no hagas un mix, te va a hacer daño. Te va a hacer daño el mix. No hagas un mix. Este pasaje refiere a la concreción respecto a ese no tomarás el nombre de Dios en vano, no te otros dioses. Aquí, ¿el lenguaje es horrible? Sí. ¿El lenguaje no tenemos que seguirlo? Correcto totalmente. Pero qué horror, vamos. Tu mano la primera, por cierto. ¿Sabéis por qué les penaban con la lapidación? No. Porque es una forma de morir en la que no le tocas. Porque ni siquiera le quieres tocar. No sea que te contagie a distancia y a pedrolo.
Entonces, ¿qué es lo que puedes sacar de aquí? Este elemento imperfecto. Lo que sí saca de aquí es que la diferencia entre el profeta y el hermano es que el profeta, si no le escucho, o sea, si yo dejo de leer el horóscopo del periódico, pues no me afecta mucho, no pasa nada. ¿Cuándo me da más pena? Pues cuando viene de una persona que quiero. Y tengo que saber tomar distancia, no una distancia absoluta, o no necesariamente, por Dios, pero una distancia sí. ¿Por qué? Porque si no, al final, pues dejo de ser quien soy. Y no es más feliz mi amigo ni mi hermano porque yo deje de ser quien soy. Normalmente eso no es lo que pretenden, sino que cada uno podamos ser quienes somos, ¿no? Seguimos en la misma línea, es muy poco lo rescatable, muy poco. Tenemos que hacer, primero, quitar la parte cruenta. Segundo, reconocer qué es lo que tengo que defender y qué significa eso, igual que el horóscopo de Banana. Aquí la diferencia es que has oído que en general lo que te rodea es grave, y tú estás incómodo. ¿Y cómo gestiono esa comodidad? ¿Me sumo al mal? ¿Me sumo al daño? La respuesta es no. No te sumes al daño, aunque sea toda tu vecindad. Voy a poneros un ejemplo para que entendáis. Una persona viene a hablar conmigo hace unas semanas y me dice que en el trabajo están todos aliándose contra una persona y es injusto. ¿Y qué hago? ¿Me alío con ellos? Dice, no soy capaz. Y digo, pues haces bien. No va a ser fácil tu camino, pero vas a hacer bien, porque en justicia y en verdad. Esta persona trabajaba en una empresa era un colegio, yo creo, no me acuerdo bien. Bueno, pero quería defender a este miembro de su colegio, ¿no? Me pareció muy hermoso, muy honrado, ¿no? Pues sí. ¿Te tienes que enfrentar a todos? Sí. ¿Y significará que cuando te quieran comprar con premios tendrás que quitar los premios de tus manos? Sí. No es tan distinto lo que pone ahí. Es distinto lo cruento, sí, pero no la verdad que se defiende. Y hay gente que tiene que hacer heroicidades por ser coherentes con la doctrina de la Iglesia, con la visión. Y no es tan fácil cuando son todos. Pero dice, investiga primero, a lo mejor hay alguno que tiene razón, a lo mejor hay alguno que no lo hace por esto. Pero si lo hace, tendrás que salir. Y es heroico en ese sentido. Aquí no parece heroico precisamente, pero este es el sentir, esa valentía que tiene que tener el creyente para defender la verdad. Y en nuestra fe de más, cuando afecta a un tercero, pues cuánto más, ¿no? Aunque todo el mundo te diga que Jesús está fenomenal hacerlo, ya, pero yo no puedo cambiar. Ya son las 9.